La Ventana con Carlas Francino. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well, where we all learned the true cost of freedom, and so many of our brave comrades fell. We are proud of the Lincoln Battalion and the fight for Madrid that they made. There we fought like the sons of the people, as a part of the 15th Brigade. La música tiene un poder evocador enorme, no nos cansaremos de repetirlo. Y este Jarama Valley nos traslada a una de las páginas más tristes, más negras y más turbias de nuestra historia reciente. Tal día como hoy, 17 de julio, en 1936, los generales Emilio Mola y Francisco Franco iniciaron en España una sublevación para derrocar a la República elegida democráticamente. Era el comienzo de la Guerra Civil en España, que comenzaría oficialmente al día siguiente, que duraría hasta abril del 39, terminaría con una dictadura y con cientos de miles de muertos relacionados directa o indirectamente con la contienda, porque hubo muchos represaliados después de la Guerra Civil. Hay muchas maneras de acercarse a este conflicto, que vamos a decir a estas alturas. Nosotros hoy vamos a hacerlo a través de un universo muy concreto, el epistolar. Es una nueva entrega en La Ventana de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, ocupándonos el tema que nos ocupa, creo que tenemos que empezar por una carta muy concreta, una carta en particular, muy ambigua además, que envió Franco poco antes del golpe de Estado y que sigue a día de hoy suscitando mucho debate entre los historiadores, ¿no? Sí, la carta está en el libro Las cartas de Franco, de Jesús Palacios, de cuando Franco era general en Canarias 3 semanas antes del golpe. La dirige al presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, y como tú decías, los historiadores se debaten en determinar cuáles fueron las verdaderas intenciones de la carta. Si era cinismo puro, si estaba menos decidido que Mola o Sanjurjo a dar el golpe, si quería beneficios a cambio de detener el supuesto complot, si podría ser una manera de lavarse las manos si no salía bien, o una estrategia para confundir aún más. Escuchamos varios fragmentos de esta misiva. Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del ejército tienen la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe, sin palmaria exteriorización en los cuerpos de oficiales y suboficiales. Faltan a la verdad quienes se le presentan al ejército como desafecto a la República. Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la disciplina militar, que puede fácilmente comprobar si personalmente se informa de aquellos generales y jefes de cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en contacto y se preocupen de los problemas íntimos y del sentir de sus subordinados. Muy atentamente le saluda subordinado Francisco Franco. No puede ser más alambicado todo. Es muy extraña, un laberinto. Que sepamos, Franco no recibió ninguna respuesta por parte del gobierno a esta carta. A las 7:15 de la mañana del 17 de julio del 36, el general Emilio Mola envió a través de un enlace 3 radiotelegramas en clave para varios generales, entre ellos a Franco, a Tenerife, con la orden de comenzar el alzamiento. El 18 de julio comenzaba oficialmente la guerra civil. Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido.
¡Viva España! ¡Viva la República! Y empiezan los mensajes cruzados que interceptan los telegrafistas radiados o publicados en la prensa de una España que se va partiendo en dos. Los bombardeos en ciudades como Madrid o Bilbao. Intelectuales como Victoria Kent o Miguel de Unamuno escribieron cartas analizando la situación. Unamuno en concreto, que había apoyado en un primer momento el golpe, escribe varias cartas a un amigo que está en el frente lamentando la deriva de los acontecimientos. Ya habían fusilado Carlas a varios de sus amigos y había tenido lugar el célebre encontronazo en la Universidad de Salamanca con el militar Millán Astray tras un discurso que le valió al escritor la destitución y que lo retuvieran en su propia casa. En este estado y con lo que sufro al ver este suicidio moral de España, esta locura colectiva, esta epidemia frenopática, entre los unos y los otros, están ensangrentando, desangrando, arruinando, envenenando y aconteciendo a España. Aquí mismo se fusila sin formación de proceso y sin justificación alguna. Y es que nada hay peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Esta guerra es incivil. Nuestro Bilbao, nuestro pobre Bilbao. ¿Ha visto usted cosa más estúpida, más incivil, más africana que aquel bombardeo cuando ni estaba preparada su toma? Una salvajada. Un método de intimidación, de aterrorización incivil, africano, anticristiano y estúpido. Y por este camino no habrá paz, verdadera paz. Van a dejar a España inválida de espíritu. Hay que recordar la película de Amenábar, mientras dure la guerra, para quien no la haya visto, porque cuenta todo esto. Unamuno, que por cierto moría en su casa de diciembre, en diciembre del 36, por causas, eso lo cuenta la película también, que no están aclaradas, ¿no? De hecho, se sospecha que pudo ser asesinado por los golpistas. Pero bueno, Laura, ¿existe como tal un archivo nacional que agrupe cartas de la guerra civil? Digo porque no hace tanto comentamos lo del gobierno británico, que hasta se puede consultar online. ¿Aquí tenemos algo parecido? Sí, ¿o no? de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente en España no hay nada parecido. Familias e investigadores han ido trabajando con archivos provinciales, militares o particulares. Me parece muy interesante el trabajo del investigador Rafael Camps, que analiza cómo funcionó el servicio de correos durante la guerra. Muchos funcionarios serían purgados después. Cuenta que sobres y sellos se convirtieron en soportes para la difusión masiva de propaganda política, que los censores tenían tal volumen de trabajo que había que dejar los sobres abiertos para agilizar. La gente agudizaba el ingenio para burlarlos, enviando, por ejemplo, notas pequeñas en las costuras de la ropa. Fue fundamental la ayuda de los delegados de escritura, porque en España, Carlas, recordemos, había altos índices de analfabetismo, o de las madrinas de la guerra que apadrinaban a soldados en el frente y se carteaban con ellos. Hay un libro muy curioso que recopila las cartas de una de ellas, Carmen Sánchez, que se carteó con 30 soldados. Su hija dio con ellas de casualidad. Destaca también el libro Voces de la Trinchera, de James Matthews, que recoge correspondencia republicana que encontró en un archivo mientras preparaba otro libro sobre el reclutamiento forzoso de soldados. Lamentaba que un material así estuviera olvidado. Carmina de mis entretelas, no sabes las calamidades que trajo ayer consigo vuestra carta. La recibimos al oscurecer y fuimos a leerla a nuestra chabola a toda velocidad. Encendimos un candil, con lujo y todo, y empezó la lectura por etapas. Cuando estábamos más entusiasmados, puse la mano encima de una rata, me levanté dando un bote, tiré el candil, me arrimaron un cabezazo en la nariz. Alguien pisó el jabón y allí estaban revueltas las pistolas, el aceite, las cantimploras, las cartas, nosotros. Es muy bonito ver la guerra desde una butaca. La guerra es para los pobres trabajadores, que son los que mueren en los campos de batalla. Nosotros no podemos salir de la trinchera ni para orinar siquiera. Que nos cosen a tiros y a morterazos y a cañonazos. Y para terminar pronto tienen de todo lo que quieren. Para un tiro que nosotros tiramos, nos tiran ellos cientos. Pero, Carlas, de todas las cartas que he ido leyendo, me siguen impresionando especialmente las del libro de nuestro compañero José Antonio Ponseti, La caja azul, sí, ya lo creo, que envió su abuelo Antonio, republicano, desaparecido en combate en la batalla del Ebro. Como nos contó aquí, estaban dentro de una caja que su madre le entregó antes de fallecer. Querida familia, hace unas horas hemos cruzado el Ebro. Estoy en mitad de la nada. Llevamos parte de la noche avanzando y he disparado por primera vez. No sé si son los nervios, pero me cuesta escribir.
Perdonad mi mala letra. Tenemos muchos prisioneros y parece que hemos ocupado los primeros puntos estratégicos. Ahora sí que os puedo decir que ha comenzado la guerra para mí y para muchos de los que llegamos hace poco, más de 2 meses al frente. Nunca he pasado tanto miedo como el tiempo interminable cargando la barca a hombros y pensando en todo lo malo que nos podía pasar cruzando el río. El calor es insoportable. Vamos escasos de agua. Me he acordado mucho de vosotros. No quiero pensar en la muerte ni en no volver. A saber si voy a salir de esta más pronto que tarde y de una pieza. Dicen los compañeros que si logramos derrocar a los fascistas, la guerra terminará en pocas semanas. Creo que eso nos tiene motivados. Así que estamos luchando con todas nuestras fuerzas para que todo acabe pronto. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. No acabó pronto, por desgracia, como ya sabemos. Lo que os hemos ido conociendo son más detalles a lo largo de los años y las cartas ahí de colectivos distintos han jugado un papel importantísimo. Sí, de las brigadas internacionales. Sí. O recientemente se ha recuperado la correspondencia censurada de los soldados italianos que combatieron con Franco. Relatan la brutalidad de su propio bando, intercambiaban trucos para autolesionarse y volver a casa. Y otra historia, Carla, es muy curiosa, es la vinculada a un piloto americano, Harold Dahl, que se alistó como mercenario de la aviación republicana, fue apresado y condenado a muerte, pero se salvó gracias al ruido mediático que hizo en Estados Unidos su novia, una cantante de vodevil, que le mandó una carta y una fotografía suya a Franco pidiendo clemencia. Su historia inspiró la película Adelante, mi amor. Mi esposo no es comunista, ni siquiera de izquierdas. Estábamos recién casados. No encontraba trabajo con el que mantenerme dignamente y aceptó volar para la República por el sueldo. Solo llevamos casados 8 meses. No tengo otra persona en el mundo. Sé que usted es un hombre valeroso y de gran corazón. Le doy a usted mi palabra de que Harold no luchará de nuevo contra usted si tiene la compasión de liberarlo y enviármelo. Yo fui actriz durante años, pero ahora he encontrado la felicidad a su lado. No la destruya. Por favor, responda a mi carta a fin de que sepa qué hacer y si puedo albergar esperanzas. Empecé siendo corista y como fui chica lista. Pues ya tiene mérito que la carta de esta mujer convenciera a Franco. Este se salvó, el Harold, pero hubo muchísima gente que no, que pasó por la cárcel, que desaparecieron, que los mataron, que los asesinaron. Muchos siguen en las cunetas. Las cartas eran casi el único medio para combatir la soledad y el terror de aquellos años. Son célebres, bueno, muy conocidas, las del poeta Miguel Hernández, las de las 13 rosas también, las 13 jóvenes fusiladas por sus ideas. Sí, y un tema muy habitual en esa correspondencia desde la cárcel era conseguir avales para que no te fusilaran. En este sentido, os recomiendo el trabajo de Verónica Sierra, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, en su libro Cartas presas. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nos envía esta carta de Massimino Villaverde, un comunista que fue ejecutado en el 36, la escondió tras un ladrillo y apareció en el 95. Pudieron entregársela a la única hermana que quedaba viva. La lee el actor Carlos Olaya. Pienso y medito en los últimos momentos que me quedan de vida. Ya se va aquel ser humano cansado de sufrir, aquel que tanto bien hizo, quien tanto bien propagó, ante seres que pidieron a voz en grito su exterminación. Ya lograron su intento, ya lo consiguieron. Día vendrá en que quizás les llegue a pesar el tener que haber saciado su instinto criminal ante la bondad libertaria. Oh, los hombres. ¿Dejaría el sabio filósofo Diógenes, no puedo por menos sino, encender el farol durante el día y marchar calle adelante? ¿Qué busca ese? ¿Qué buscará? Responde y dice, busco a un hombre, pero no lo encuentro. Así me ha pasado a mí, por tanto que he sufrido y sufro, pero con paciencia, hasta el cadalso. Madre, madrecita, madre, madrecita. ¿Y esta canción que suena? Esta canción está hecha
a través de una carta de una de las 13 de las 13 rosas, sí, ¿verdad? convertida en canción esa carta. Oye, por cierto, que aquí en la radio en Madrid, para que lo sepan los oyentes, estamos muy cerca del que fue el Hotel Florida, donde se alojaron muchos de los corresponsales y escritores que cubrieron la Guerra Civil. Robert Capa, Hemingway, Orson Welles, ¿no? Un montón de corresponsales. Sí, más de 140 corresponsales vinieron a cubrir la Guerra Civil, hombres y mujeres pioneras en abrirse camino, como Martha Gellhorn, escritora y periodista que viviría luego una intensa historia de amor con Hemingway. Martha está considerada una de las corresponsales más importantes del siglo XX, con correspondencia como la que mantuvo con Eleanor Roosevelt. Este país es demasiado bello como para que los fascistas lo hagan suyo. Ya han convertido a Alemania, Italia y Austria en algo tan repugnante que incluso el paisaje es feo. Cuando conduzco por las carreteras de aquí y veo las montañas de piedra y los campos áridos a ambos lados, los parasoles clavados en la arena de las playas, los pueblos del color de la tierra y los lechos de grava de los ríos, la cara de sus agricultores, pienso, hay que salvar España para la gente decente. Es demasiado hermosa como para desperdiciarla. Luego me parece muy interesante la carta que envió Simone Weil, la filósofa francesa, a un escritor católico. Weil se había unido a los republicanos en el frente, llegó a aprender a manejar el fusil, pero enseguida le asoló un sentimiento de culpabilidad terrible al ver el baño de sangre. Sus padres la sacaron de Barcelona tras un incidente. Estimado señor, he conocido ese olor de guerra civil, de sangre y de terror que desprende su libro. Lo había respirado. Estuve a punto de asistir a la ejecución de un sacerdote. Durante los minutos de espera, me preguntaba si simplemente iba a mirar o haría que me fusilaran al tratar de intervenir. Todavía no sé qué habría hecho si una feliz casualidad no hubiera impedido la ejecución. Cuántas historias se agolpan bajo mi pluma. Se parte como voluntario, con ideas de sacrificio, y se cae en una guerra que se parece a una guerra de mercenarios, con muchas crueldades de más. Lo esencial es la actitud con respecto al hecho de matar a alguien. Cuando se sabe que es posible matar sin arriesgarse a un castigo ni reprobación, se mata. O al menos se rodea de sonrisas alentadores a aquellos que matan. Una atmósfera así borra pronto el objetivo mismo de la lucha. Un abismo separaba a los hombres armados de la población desarmada. Un abismo semejante al que separa a los pobres y a los ricos. Ya hemos dicho al comienzo que el golpe de Estado y la guerra civil inauguraron una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente, pero están las cartas, por ejemplo, para recordar lo que ocurrió. Las cartas y la música. Por ejemplo, esta canción de los Manic Street Preachers, inspirada en un bombardeo sobre Madrid que se titula Si toleras esto, entonces tus hijos serán los siguientes. Y los primeros versos dicen: el futuro te enseña a estar solo, el presente a tener miedo y frío. Así que, si puedo disparar a conejos, puedo disparar a fascistas. Así cerramos la ventana. Hasta mañana, un beso muy grande. Hasta mañana. Adiós. The future teaches you to be